mis amados? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Una vez más, Iglesia en las casas. Qué bueno, qué bueno. En esta noche quiero impartir una palabra, un pensamiento, el pensamiento que hay en el corazón de Dios, conforme a la palabra. Y es fundamental, vamos a apagar acá, poner modo avión, para que nada interfiera. Este pensamiento está en el corazón de Dios. Yo lo estuve viendo y quiero hablarte acerca de la importancia del pacto que Dios hizo con nosotros. Fíjate que, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso contraído con obligaciones legales de ambas partes. O sea, cuando hacemos un pacto no estamos obligando a algo. Las partes se obligan. Y el nuevo pacto tiene que ver el pacto que hizo Jesucristo con el Padre. Y ese pacto fue sellado con su sangre. Por eso la palabra dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Entonces, Jesucristo cuando celebra la Pascua, Él convierte los símbolos pascuales, lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan es convertido en el cuerpo de Cristo y la sangre, o sea, el vino, es convertido en la sangre de Cristo. Qué bueno que es esto. Entonces, ¿cómo podemos pararnos nosotros ante este nuevo pacto? Porque de alguna manera tenemos que ver que Dios había dado un pacto a Israel, ¿sí? Porque quería distinguir a su pueblo de las demás naciones. Quería separar a su pueblo del resto de las demás naciones. Y la carta del apóstol Pablo dice que Dios dice, Pablo dice que Dios dice, en el capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué interesante, qué interesante. Dice esta palabra en primer lugar que éramos incircuncisos, o sea, no teníamos nada que ver con el pacto que Dios había hecho con Israel. Segundo lugar, estábamos sin Cristo. Tercero, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Cuarto, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Quinto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos los gentiles. Pero la sangre de Cristo nos habilita, por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo nos habilita para entrar en el pacto que Jesucristo hace con su Padre, porque Él sella ese pacto con la sangre de Cristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 22, por tanto Jesús es fiador de un mejor pacto. Entonces, hay diferencias entre uno y el otro. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El antiguo pacto, ¿qué contenía? Contenía leyes y mandamientos. El nuevo pacto contiene promesas y realidades. Por eso también la palabra en Hebreos 8:6 dice, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que el nuevo pacto tiene que ver que nosotros ya caminamos por promesas y por realidades. O sea, las realidades son los hechos consumados de Dios que nos muestra su palabra. Entonces, una promesa, para que se cumpla, debe llevar un acto de obediencia de parte de quien la recibe. ¿Sí? La promesa es a futuro, puede ser futuro inmediato o futuro lejano, pero la promesa es a futuro. Y, por ejemplo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa honra? Significa poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué manera podemos honrarlo práctico? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Esa es la manera práctica de poner a Dios en primer lugar. O sea, estamos convertidos nosotros y también está convertida nuestra billetera, nuestra cartera. Y por lógica consecuencia, vamos a recibir bendiciones en abundancia, porque Dios no miente. Su palabra dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso en el nuevo pacto, cada uno elige cómo quiere vivir. Distinto al antiguo pacto. Usted puede elegir escasamente o abundantemente. Dios nos dejó que nosotros tengamos la decisión. Y nos dice, elijan como quieren vivir, escasamente o abundantemente. Los principios de Dios. Ahora, mi obediencia es lo que activa las promesas de Dios. O sea, una promesa no se activa hasta tanto alguien la cree, la ora, dice, esta promesa es mía, yo la tomo, yo me aferro de ella y comienzo a obedecerla. Y esa fe que te lleva a la obediencia es la fe que te va a hacer que la promesa se cumpla. Tú decides. Por otro lado están las realidades de Dios. ¿Qué significa? Las realidades de Dios son sus hechos consumados, ya está hecho. Simplemente hay que tomarlos por fe, ponerlos por obra, vivirlos y entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios. Entonces, tiene que ver con algo que ya pasó. Mientras la promesa está a futuro, los hechos consumados de Dios ya pasaron. Y como estamos nosotros, por medio de la sangre de Cristo, incorporados a ese nuevo pacto, esos hechos consumados tienen que ser una realidad para que, reitero, podamos vivir en el reposo de Dios. Entonces, la fe tiene que activar esos hechos ya consumados. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo, ya está hecho. Yo no sé cómo usted se ve. Si se ve como un gran pecador o se ve como un santo. Conforme como usted se vea, usted va a vivir la vida. O sea, conforme al pacto que a usted lo gobierne, usted va a vivir de esa manera. Entonces, acá me dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Hizo perfecto, que ya está hecho, que ya está hecho, que yo lo tengo que tomar, que yo lo tengo que creer, que yo lo tengo que orar y que lo tengo que incorporar a mi vida, ya está hecho. Entonces, cuando dice que ya nos hizo perfectos para siempre a los santificados,
yo me tengo que montar en ese hecho, ya el consumado, y empezar a vivir y a verme como un santo. Porque nosotros vamos a vivir conforme como nos veamos. Usted vive de una manera conforme piensa en la manera en que vive. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, en Cristo usted ya está santificado. O sea, esto habla de una posición que usted tiene. Ahora, esa posición usted la va a consolidar o no la va a consolidar conforme a la fe que usted tenga. Porque una cosa es como usted se ve y otra cosa es como Dios lo ve. Si usted se ve como un pecador, usted se ve en Adán, en el viejo hombre y la vieja mujer. Pero si usted se ve en Cristo Jesús, usted tiene que verse como dice la palabra, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Lo que dice acá el apóstol Pablo es: vivan como santos, véanse como santos. O sea, a ver, yo no tengo que cumplir una serie de leyes y de mandamientos para ver si voy a ser santo. Yo no tengo que ser obediente para ver si voy a ser santo. Yo soy santo, por lo tanto obedezco. La motivación es lo fundamental acá. La motivación es cómo te ves en Cristo, cómo te ves. Y te tienes que ver santo, apartado. Así te tienes que ver. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, un hecho consumado, una realidad. Ya es una realidad para el creyente. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios ya ha sido hecho todo eso contigo. Y usted dice: ¿será conmigo? Sí, contigo. ¿Estás en Cristo? Todo eso ha sido hecho. Mire, te lo vuelvo a leer. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso ya ha sido hecho para ti. Es un hecho consumado, es una realidad. Y lo que espera Dios, que tú te pongas a vivir a la altura de las circunstancias, que te veas como un santo, que te veas lleno de sabiduría, justificado, santificado y redimido para con Dios. Conforme a como tú te veas, es como vas a vivir. Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y ahora dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais alguno. Erais. En otro tiempo, erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido. Ya habéis sido. Ya está hecho. Es una realidad. Es un hecho terminado. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, si yo estuviera en su lugar, le daría un aplauso al Señor. Todo lo que ya hizo contigo. Ahora, interesante, tenemos que verlo de esta manera. En Efesios, capítulo 1, el versículo 3, es un pasaje muy conocido. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Ya fuiste redimido, ya fuiste santificado, ya fuiste aprobado, porque en Cristo estás aprobado delante del Padre, ya fuiste llamado antes de la fundación del mundo, ya todo, porque estás en Cristo. O sea, en Cristo estás completo. En Cristo estás completo. Y dice acá: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo, ya te bendijo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esa bendición espiritual es que a los que antes conoció, los santificó. A los que antes conoció, los glorificó. A los que antes conoció, los redimió. A los que antes... Todo es tuyo. Si estás en Cristo, todo es tuyo. Tú debes elegir si vas a vivir por fe o vas a vivir por obra. Hay personas que no pueden vivir por fe. Necesitan un liderazgo de un caudillo que los tenga para todos lados. Pero cuando estás en Cristo, tenés que vivir por fe. Porque Dios es galardonador de los que le buscan por medio de la fe. Y eso te hace descansar y entrar en el reposo de Dios. Eso quita la culpa y la condenación de tu vida. Cuando tú ya te ves como Dios te ve. ¿Y cómo Dios te ve? Dios te ve que, dice la palabra en Efesios 2, capítulo 6, y juntamente con Él ya está hecho. Ya es una realidad. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo, ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Lo sepa o no lo sepa, lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea, para Dios, si estás en Cristo, ya tenés esa posición. ¿Y dónde quedan los lugares celestiales? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ahí estás con Cristo. Sobre toda principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, que se nombra en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Desde ese lugar tienes que ir a la batalla, desde la victoria, porque ya está hecho. Dice que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nos dio toda bendición. Claro, la religión te hizo creer que tenías que ganártelo y te lo tenías que ganar por obra y tenías que ganártelo con sudor. Pero Dios dice, ya te lo di todo, porque se lo di a Cristo. El Cristo que te habita te tiene sentado junto con Él en los lugares celestiales. El Cristo que te habita te tiene sentado junto con Él en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Esas son las realidades de Dios. ¿Por qué, mi querido hermano? ¿Por qué? Porque a Dios le plació así. Y tú dices, pero si yo era un pobre tipo, era una pobre persona, no importa. En Cristo lo tienes todo. En Cristo estás completo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Ese es el punto. Ahora, quiero decirte algo. Colosenses, capítulo 2, aquí vemos cómo Dios nos ha completado. ¿Sí? Porque en Él, 2.9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya estás completo. En Cristo tú también eres la cabeza de todo principado y todo potestad. Sentado en los lugares celestiales en Cristo, tú estás sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tú no vas a buscar la victoria, tú vas desde la victoria a derrotar al enemigo. Más gracias sean dadas a Dios, dice la palabra. 1 Corintios 15, creo que 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. La victoria es tuya. Ahora la tienes que tomar por fe y la tienes que vivir y vas a entrar en el reposo de Dios que te da la victoria. Amén. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿cuál es la mayor gloria del nuevo pacto? La mayor gloria
del nuevo pacto, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto. Usted y yo ya estamos crucificados en Cristo. Por eso tenemos que vernos como Dios nos ve. En Cristo ya fuimos crucificados, ya fuimos resucitados y ahora desde los lugares celestiales tenemos la victoria. Por eso dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y el versículo que sigue, Colosenses 3, 4, cuando Cristo vuestra vida. ¿Cristo es tu vida? Por eso Dios lo encerró en una persona. La santidad es una persona, el amor es una persona, la fe es una persona, la prosperidad es una persona, es Cristo. En Cristo tú tienes todo, en Cristo tú eres todo. Por eso dice, acá esto es fundamental, cuando Cristo vuestra vida, dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida. El problema es que nosotros hemos vivido en la religión y hemos vivido separados. Cristo estaba en nuestra vida cuando íbamos al culto. Cristo estaba en nuestra vida cuando nos poníamos a orar. Cristo estaba en nuestra vida cuando hacíamos un ayuno. Cristo estaba en nuestra vida cuando hacíamos el estudio de la palabra. Es como que lo hemos disgregado a Dios. En algunas cosas está y en otras estoy yo. Y Él me tiene que ayudar. No, mi amor. Dios no vino, Jesucristo no vino a este mundo para ayudarte. Él vino a que junto con Él pases por la cruz y Él viva su vida dentro de la tuya. Él es el éxito. Cristo es el éxito. Cristo es la victoria. Por eso tú estás completo en Él. Entonces tienes que tomarte por fe de esa palabra, aferrarte a ella y vivir en la victoria todos los días, más allá de las circunstancias que estés. Efesios 5, 29 y 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tú eres miembro de lo que es Cristo, tú eres miembro de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Tú estás fundido así en Cristo. Cuando tú estás desayunando, Cristo está desayunando. Cuando tú estás durmiendo, Jesucristo está durmiendo. No lo separes más. Si tú vas al supermercado a hacer las compras, Cristo va contigo al supermercado a hacer las compras. Tú ya eres inseparable de Cristo. Y en Cristo lo tienes todo. ¿Y qué pasa cuando caemos, apóstol? Nuevamente aplicar la fe. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo con los que reconocen su pecado, con los que se arrepienten. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Dice su palabra, aférrate a la fidelidad y a la justicia de Él. Él es fiel, Él es justo, aférrate a eso. Deja de vivir una vida de culpa, de condenación, de mediocridad. Deja de vivir una vida de el no sé, no puedo, no tengo. En Cristo tienes todo, en Cristo estás completo. No me voy a cansar de repetirlo. Y dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Ahí está Efesios 5:30. Somos miembros. O sea, tú no te puedes despegar de Cristo. ¿Y por qué está Él todo el tiempo con nosotros, apóstol? Porque Él está esperando manifestarse a través tuyo. Él quiere darse a conocer a través tuyo. Él quiere expresarse a través tuyo. Este es el punto. ¿Y qué pasa cuando no lo dejamos expresarse? Cuando no lo dejamos manifestarse. Cuando no lo dejamos darse a conocer. Bueno, Él va a traer una crisis a tu vida. Porque Él está dentro tuyo, la simiente de Cristo está dentro tuyo.
y quiere salir y quiere manifestarse y tú no lo dejas porque tienes vergüenza, porque tienes, ay, no sé qué va a pasar, que no, y tratas de esconder la Biblia y tratas de que la gente del barrio no se entere que tú eres cristiano. Entonces, ¿qué hace el Señor? Trae una crisis a tu vida. Trae una crisis. ¿Para qué? Porque a través de la crisis es cuando hizo que tú doblaras la rodilla. A través de la crisis, Él hizo que tú trabajaras y te comprometas en la iglesia. A través de la crisis, Él hizo que tú lo buscaras mucho más. Entonces, Cristo se empieza a mover y ahí tú lo empiezas a manifestar. Oras como no oraste nunca, buscas la palabra como nunca la buscaste, quieres trabajar en la iglesia como nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque Cristo quiere expresarse, quiere manifestarse a través tuyo. Primera de Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que todos tus miembros, tus ojos, tus oídos, todo lo que compone tu ser, dice, todo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y lo que leímos adelante, hemos leído, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. ¿Qué duda te queda? Que tú y Cristo son uno solo. Y que en Cristo tú tienes la victoria. En Cristo ya tienes la victoria. Y dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿cuál es la mayor gloria del nuevo pacto? Es que Dios mismo se incorpora en mí para vivir su vida dentro de la mía. Interesante, ¿no? Dios mismo se incorpora en nosotros. Por eso le dijo a los discípulos, tranquilo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es necesario que me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Vengo a vivir mi vida dentro de la tuya. Correlo al viejo Adán que está ahí molestando. Adán es un incrédulo. Adán tiene que vivir haciendo obras, tiene que vivir haciéndose valer delante de Dios, tiene que vivir haciendo méritos. Pero en Cristo tú entras en el reposo de Dios por medio de la fe. Porque ya te ha sido dado absolutamente todo, todo. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, tú en mí, yo en ti? Ese es el pacto. Tú en mí, yo en ti, ese es el pacto. ¿Qué quiere decir? Que hubo un intercambio. Una vida por otra vida. Tú le diste la vida a Cristo y Él te dio su vida a ti. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos molestando? ¿Estorbando? Si Cristo quiere vivir su vida en la nuestra. Es ahí el punto. Una vida por otra vida. Ese es el intercambio divino. Esa es la economía de Dios. La economía de Dios puesta en práctica es Cristo viviendo en ti. Esa es la economía de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida porque ahora Cristo vive en ti. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Pablo dijo, le entregué todo, ni siquiera me quedó la fe. Lo que ahora vivo, vivo en la fe de Jesucristo. Vivo en la fe de Jesucristo. Ese es el triunfo y la victoria de la vida cristiana. Ahora, ¿cuál es la economía de Dios? Dios se dispensa a sí mismo en su iglesia, en su cuerpo. O sea, Dios se imparte en su cuerpo. Dios se derrama a sí mismo en su cuerpo. Entonces Dios de esa manera se vuelve real en mi vida. Dios de esa manera toma posesión de mi vida. Toma posesión de mi vida. Y pensar que a veces lo tenemos como un extraño o lo queremos correr para ¿sabes por qué se derrama a sí mismo sobre nosotros? ¿Por qué se imparte a sí mismo sobre nosotros?
para volverse real, que Cristo tiene que ser una realidad. No es que lo voy a encontrar en el culto, ni lo voy a encontrar en el estudio, ni lo voy a encontrar. No, Cristo está conmigo todo el tiempo. Somos inseparables, el uno del otro. ¿Y para qué? Para que lo manifestemos, para que lo expresemos. Esa es la economía de Dios. Dios se imparte en nosotros, Dios se vuelca en nosotros, Dios se derrama en nosotros, Dios vive su vida en nosotros, para que nosotros cuando hablamos con alguien o cuando hacemos algo, manifestemos a Cristo, expresemos a Cristo, lo demos a conocer, lo mostremos a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque muchas veces queremos saber cuál es el propósito en nuestra vida. Mira, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes te conoció, antes que estuvieran en el vientre de su mamá, ya te conoció. En la eternidad te conoció Dios. A los que antes conoció, también los predestinó. Antes que tú existieras, ya tenías un destino. Para que fuesen hechos conforme, te predestinó, para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes cuál es tu propósito? Que el Espíritu Santo te haga conforme a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando se refería a los Gálatas, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que hasta que ustedes lo estudien, no es hasta que ustedes hagan un culto, es hasta que Él se forme. Y para formarse una persona tiene que ver con su carácter, con sus actitudes, con su forma de ser. Entonces el apóstol sufría porque Cristo todavía no estaba formado en los Gálatas. Y acá dice que Él lo predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para el que a ti te vea, lo vea Cristo. Dice, a los que antes conoció, quiere decir que nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos dio un destino por anticipado, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Impresionante, hermano. Empieza a mirarte como Dios te ve. Empieza a creerlo. Tienes que montarte en esto y creerlo. Tienes que montarte en esto y creerlo. Y tú vas a vivir conforme como tú te veas. Imagínate si tú te ves como Dios te ve. Santificado, glorificado, predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios ve es que ve el Cristo que está dentro tuyo. Entonces ve que estás completo. Ves que estás completo, que ya fuiste redimido, que ya fuiste rescatado, que ya fuiste justificado. Él ve todo, Él ve la persona completa. Y en Cristo así tienes que estar tú. Pero tienes que vivir a la altura de las circunstancias. Tú no me puedes decir yo me veo santificado y andas en cualquiera. Evidentemente estás tomando el pelo a Dios. Si yo me veo como santo, voy a vivir como santo. Si me veo como pecador, voy a vivir como un pecador. ¿Cómo quieres vivir? Y esto trae a mi mente algunas preguntas. El Cristo que a mí me habita, el Cristo que está dentro mío, porque yo soy hueso de su hueso, carne de su carne, miembro de sus miembros. Cuando Cristo vuestra vida, ese Cristo que es mi vida, ese Cristo que me habita, ¿me gobierna? O yo tomo mi decisión y después le digo, Señor, firma acá abajo, aprobá todo el plan que hice, aprobá todo lo que quiero hacer. Bueno, eso enseña la religión. Decirle a Dios que te ayude mientras Dios quiere matarte. Porque tu ego es más grande que una casa. Y Dios resiste a los soberbios y nosotros, tanto los pastores como los apóstoles, muchas veces
hemos orado para que Dios bendiga a gente que Él la estaba resistiendo. Ese Cristo que a mí me habita, ¿se expresa a través mío? ¿Qué ve la gente? ¿Se expresa? ¿Se manifiesta a través mío? ¿Ese Cristo que me habita es real para mí? ¿O solamente está en tinta y papel? ¿O solamente está en un estudio bíblico? ¿Se volvió real ese Cristo para mí? En otras palabras, ese Cristo que me habita, ¿me posee por completo? ¿Tiene el monopolio de mi vida? Jesucristo termina diciendo, porque separado de mí nada podéis hacer. No te frustres más. Reconoce. Suelta. Entrégate. Entrégate. Abandónate a las manos de Dios. Abandónate a las manos de Dios. ¿O tú crees que Dios te va a hacer daño y que tú puedes vivir una vida mejor llevándola por tu cuenta? ¿O crees que Dios puede darte una vida mejor si tú le permites que Él gobierne la tuya? Quiero terminar con esto. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas. Dale gracias porque la victoria ya es tuya. Y es tan completa y abarca tanto todo lo tuyo. Tanto todo lo tuyo. En la medida que tú tomes conciencia que ahora eres poseído, eres poseída por Cristo. Vieron que a veces llega gente a nuestra iglesia que vienen poseídas por los demonios. ¿Cómo están esas personas? Enajenadas de sí mismas. El demonio gobierna su vida. Bueno, de la misma manera, el cristiano tiene que estar enajenado de sí mismo y dejarse gobernar por Cristo. Porque toda la bendición es una persona. La victoria es una persona. La conquista es una persona. El amor es una persona. La fe es una persona. La santidad es una persona. Es Cristo viviendo en ti. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas que yo consideraba como ganancia, las he estimado como pérdida. Las he estimado con tal de conocer el amor de Cristo. ¡Qué bárbaro! Te bendigo, iglesia amada. Comienza a vivir desde la posición que ya tienes. Comienza a vivir desde la posición en que Dios te ve. Comienza a vivir de esa manera y verás que Jesucristo es el que opera en tu vida y hace que seas favorecedor de todas las bendiciones que hay para ti. Mira lo que dice la palabra, y con esto sí verdaderamente termino. Dice Hebreos 13, capítulo 20, y el Dios de paz, ese que te dio paz cuando llegaste a sus caminos, trajo paz a tu vida, trajo la fe, trajo el amor, trajo muchas cosas. El mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él por el Cristo que te habita, por Jesucristo, al cual sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, iglesia amada, y que el Señor pueda revelarte esta palabra, pueda sellar esta palabra en tu vida, y si la tienes que escuchar 10 veces, escúchala, y pídele al Señor que te dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en Cristo,
que te dé revelación, para que te puedas ver como Dios te ve. Te bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.